en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Y habíamos concluido con las bienaventuranzas. Tuvimos un par de domingos hablando, ¿verdad?, sobre algunos aspectos de las bienaventuranzas. Hoy día yo quiero volver a animarles a que abran su Biblia ahí en el capítulo 5 de Mateo. Porque vamos a continuar en el Sermón del Monte. Y lo que vamos ahora a leer, a pensar, a meditar y a pedir al Señor que nos guíe es precisamente lo que encontramos en este capítulo 5 del versículo 13 al versículo 16. Un pasaje igualmente conocido, muchas veces predicado, enseñado. Y lo más probable es que los que son un poco más antiguos, al leer este texto, ya entendieron para dónde va la predicación. Y eso no siempre es bueno, porque eso distrae, predispone. Yo les quiero pedir en el nombre del Señor que puedan borrar todo lo que tengan escrito para que el Espíritu Santo vuelva a escribir hoy día lo que quiere compartirles a cada uno de ustedes. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por esta palabra bendita, maravillosa. Y como decía nuestro hermano Juan, Señor, palabra viva, eficaz y que no vuelve vacía, Señor. Y por esa razón, y al entender que tú eres un Dios de propósito, entendemos, Señor, que tú sabías quiénes íbamos a estar esta mañana en este lugar escuchando tu palabra. De modo que hay un propósito sin duda para cada uno de nosotros en este momento que tú quieres hablar y compartir en nuestro corazón. Guíanos, que nada obstruya, que nada interfiera, Señor, la atención, la reflexión de tu palabra. Y gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, después de abordar el tema del carácter, ¿se acuerdan que llegamos a la conclusión que las 8 bienaventuranzas de Jesús definían el perfil y el carácter de quienes eran sus discípulos? Entendimos, ¿verdad?, de que no eran 8 tipos de personas distintas. No es que algunos eran pacificadores, otros eran misericordiosos, ¿verdad?, otros eran de limpio corazón, sino que entendimos que Jesús estaba, ¿verdad?, abordando aquellas características deseables que Él esperaba tuviesen sus seguidores, sus discípulos, sus discípulas. También hemos entendido, ¿verdad?, que esta es una palabra que Jesús ha entregado, ¿verdad?, a aquellos que han decidido seguirle, aquellos que se han negado a sí mismos, aquellos que han tomado su cruz y que han decidido seguirle. Por consiguiente, dijimos la primera vez que si no nos considerábamos discípulos, sino más bien meramente creyentes, esta palabra no era para nosotros. Porque dijimos que no bastaba con creer, porque se acuerdan, ¿no es cierto?, porque hasta los demonios creían. Por consiguiente, entendiendo un poco ese contexto, nosotros podemos acercarnos a esta palabra, entendiendo que es una palabra dura, es una palabra directa y es una palabra concreta que Jesús le entrega a los que son suyos. Estaba en ese contexto precisamente compartiendo estas enseñanzas. Y luego de analizar y enseñar el carácter de aquellos que le siguen, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres humildes, mansos, quebrantados, que tienen hambre y sed por la justicia, que son de limpio corazón.
que son perseguidos, ¿se acuerdan? Que son perseguidos, que no armonizan, ¿verdad?, con la cultura y esta experiencia, ¿verdad?, que el hombre ha tratado de construir, sino que más bien son disonantes, son diferentes, son distintos y de alguna forma tienen que asumir el costo de vivir una vida diferente. Jesús introduce aún mucho más el tema y nos plantea, ¿verdad?, a través de estas dos metáforas, lo que es la sal y lo que es la luz, nos plantea derechamente a quién están llamados estos discípulos. Es decir, Jesús inmediatamente se encarga de aclarar y enseñar que este carácter, ¿verdad?, que estas bondades y que estas virtudes tienen un propósito y un propósito bastante poderoso, bastante concreto y bastante objetivo. Jesús coloca sobre la mesa, ¿verdad?, la razón por la cual estos hombres y estas mujeres deben vivir una vida distinta. Y a través de estas dos metáforas, si quisiésemos resumirlo, ¿verdad?, como aparece en muchos textos de teología, de lo que a continuación habla Jesús es sobre la influencia, ¿verdad?, de sus discípulos. Cuando Jesús habla de la sal y cuando Jesús habla de la luz, está hablando derechamente de la influencia de este grupo de hombres y de mujeres que tienen un perfil, que tienen un carácter, que tienen virtudes que son absolutamente diferentes, distintas y que no son comprendidas por la lógica y por el contexto, ¿verdad?, que ha creado, que ha diseñado, que ha construido el hombre. Son absolutamente diferentes. Acuérdense que también dijimos que estas condiciones y estas cualidades no provienen de un esfuerzo humano, ¿verdad?, por ser buenos o de alguna forma por querer vivir una vida piadosa centrada en este esfuerzo meramente humano, sino que dijimos que precisamente esta enseñanza comienza con la realidad del quebranto y del arrepentimiento, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. En esas dos bienaventuranzas, Jesús resume que la puerta de entrada para vivir esta experiencia, para poder influir, ¿verdad?, necesariamente comienza con el quebranto de aquel que le busca, de aquel que le ama, de aquel que le sigue. Porque en ese proceso de quebrantamiento, de entender que es pobre, de quebrantarse y llorar su pecado, permite, ¿verdad?, que la obra de Dios se materialice en su vida, transformando su corazón, empoderándolo precisamente para luego vivir la experiencia de la influencia en la sociedad y en la cultura a la cual Dios lo ha llamado. Y esto lo menciono una vez más y lo vamos a seguir mencionando, porque el Sermón del Monte, también lo hemos dicho, ha sido muchas veces usado, ¿verdad?, con un propósito más bien humanista, creyendo, ¿verdad?, que son enseñanzas universales de Jesús y que de alguna forma todas las criaturas están llamadas a vivirlas, ¿verdad?, y que todos somos cristianos y que todos somos buenos, y no es así, porque Jesús, ¿verdad?, vino a compartir su vida, a morir en la cruz del Calvario, y no todos creyeron en Él, y no todos creen en Él, y menos, no todos le reciben a Él. De modo que no estamos hablando de planteamientos culturales, sino que estamos hablando de transformación de vida. Por consiguiente, este hombre y esta mujer que es perfilada a propósito de la transformación y del poder de Dios en su vida, una vez que esta vida ha sido quebrantada delante de la presencia de Dios, está en condiciones de influir. Y es eso lo que está diciendo Jesús. Jesús está planteando, ¿verdad?, que este acto transformador que Dios obra en el corazón de los suyos, ¿verdad?, no es una mera condición, no es un insight, no es una autoayuda, no es para que de alguna forma nosotros seamos buenos de adentro, ¿verdad?, y sigamos viviendo nuestra vida absolutamente egoísta o desvinculada de nuestro prójimo. Jesús está diciendo que ese poder transformador, que ese carácter, ¿verdad?, que Él ha descrito de alguna forma, donde Él ha señalado algunas virtudes, tiene un sentido y tiene un propósito. Y ese sentido y ese propósito es la influencia. Por consiguiente, ¿verdad?, Jesús plantea un segundo escenario. No solo nos habla, ¿verdad?, de las cualidades que son necesarias para vivir el Evangelio como persona transformada, como hombre y mujer transformado por el poder de Dios, por el perdón de Dios, por el Espíritu Santo de Dios,
sino que a continuación Jesús dice, esto es para que ustedes puedan influir. Y fíjense que interesante, ¿no? Pero aquí aparece, ¿verdad?, esta transformación milagrosa y portentosa de Dios. Porque ¿cómo es posible que un manso, cómo es posible, ¿verdad?, que un quebrantado, cómo es posible, ¿verdad?, que una persona con estas cualidades pueda ser capaz de influir? Porque pareciera, ¿verdad?, que cuando nosotros hablamos de influencia, hay imágenes, conceptos que se nos vienen a la cabeza y a la mente. Poder, posición, educación, preparación. Cuando usted habla y entiende, por ejemplo, el concepto de lobby, que incluso se ha institucionalizado, ¿verdad?, y se le ha dado incluso cuerpo legal para que de alguna forma lo controle, pero es algo que está presente hoy día. Influencia. ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Quién ejerce influencia? Es una experiencia humana que está vinculada, ¿verdad?, a poder. Sin embargo, Jesús está mostrando, ¿verdad?, una dimensión distinta de la influencia. Y aparece este concepto de sal. Aquí hay elementos, ¿verdad?, en ambos símbolos, tanto sal y luz, que rápidamente nosotros podemos entender. Por ejemplo, usted sabe que la sal en aquella época era un elemento que se ocupaba no solo para salar, no solo de aderezo, sino que además ayudaba a preservar la corrupción, ¿no?, a preservar de la descomposición, y se usaba, ¿verdad?, precisamente para evitar esa corrupción. Por consiguiente, el mensaje de Jesús, ¿verdad?, está en esa dirección, cómo esta influencia de cada una de estas partículas, si usted se fija, ¿verdad?, no es una influencia sistémica, no es una influencia institucional, no es una influencia que esté regida por estructura, sino que cada partícula, cada granito de sal, ¿verdad?, en el lugar donde es puesto, está llamado a sazonar, está llamado a contener. Es una experiencia, ¿verdad?, que desborda lo estructural, lo organizacional. Es una experiencia que está centrada, ¿verdad?, en las propiedades químico-físicas de cada partícula que conforma la sal. Por consiguiente, de alguna forma podemos entender que lo que está hablando Jesús es de la influencia de sus discípulos, de sus hijos, de sus seguidores. Por consiguiente, se deja, ¿verdad?, todo lo que pertenezca a alguna estructura. Cada uno donde está llamado a contener, a denunciar, evitar la corrupción. Lo digo de manera rápida porque quiero centrarme en otro aspecto de esta enseñanza de Jesús. En el caso de la luz, ¿verdad?, la luz, dice Jesús, tú no la enciendes para esconderla. Tú la luz la prendes precisamente para alumbrar y la colocas en el lugar estratégico privilegiado porque el propósito es alumbrar. No la colocas debajo de un cajón o debajo de un mueble, sino que en el lugar destacado, de modo que esa luz, ¿verdad?, manifieste y evidencie y muestre. En otras palabras, ¿verdad?, esa luz es como que anunciara, es como que evidenciara y mostrara algo. Es decir, hay un doble propósito, no solo evitar la corrupción, sino que también anunciar. Y uno podría incluso asociarlo con el rol profético de la iglesia o con el rol profético de cada uno de nosotros. Estamos llamados para denunciar, pero también para anunciar. Sal y luz. Y muchas veces nos quedamos en la denuncia, porque la denuncia, ¿verdad?, de alguna forma está arraigada en nuestra religiosidad, en la norma, en lo que debe ser, lo cual es bueno, por supuesto, pero nos cuesta mucho más anunciar. Porque anunciar significa que vean nuestras buenas obras. Anunciar significa que glorifiquen al Padre por lo que nosotros vivimos, decimos o hacemos. Sin embargo, Jesús plantea esta doble función de sus discípulos. No solo llamados a anunciar la corrupción, sino que también llamados a anunciar la esperanza, el Evangelio.
Esos son los dos elementos que resumen de alguna forma esta enseñanza. Y estas personas son llamadas para eso. Si usted se fija, ¿verdad? Es un rol profético que entiende, ¿verdad?, el pecado, que entiende la corrupción, que no es indiferente, pero también es una persona que es proactiva y que aprovecha cada espacio para anunciar, para vivir el Evangelio, para hacer testimonio, de modo que sus obras, sus dichos glorifiquen a Dios. Influencia. A través de una vida transformada, a través, ¿verdad?, de esta puertecita que ha sido el quebranto, ¿verdad?, y el reconocimiento de que delante de Dios no somos nada. Pero queridos, hoy día quería enfatizar otro aspecto. Lo que acabo de entregarles es más o menos un resumen de esta enseñanza de Jesús, que habla de la influencia a la que Él nos ha llamado, a cada uno de nosotros en el lugar que nos ha puesto, porque de aquí uno puede inferir mucho, por ejemplo. Lo que uno puede inferir inmediatamente son dos elementos. Uno, que fue Él quien nos escogió, por consiguiente, el lugar donde nosotros estamos, y este es el segundo elemento, y las relaciones interpersonales que tenemos no son sorpresa para Él. Por consiguiente, ese llamado y esa elección que ha provocado en nuestra vida el encuentro con Jesucristo ha sido en un contexto que no ha sido desconocido para Él. Por consiguiente, esta realidad de ser sal y luz es en el medio en el cual Dios sabe nos ha llamado. En nuestra familia actual, en nuestros negocios actuales, en nuestro vecindario actual. No es una influencia, ¿verdad?, que tenga que buscarse en algún otro lugar lejano o distinto al cual vivimos cada día nuestra vida cotidiana. Porque fue Él quien nos eligió y no nosotros a Él. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y aquí quiero entrar, ¿verdad?, a modo de introducción en lo que hoy día quería compartir, queridos. Porque hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y ustedes me la habrán escuchado, ¿verdad? A veces soy un poco majadero con algunos conceptos. Pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención es la seguridad y la certeza de Jesús cuando les dice, ustedes son. Eso para mí ha sido tremendo. Vosotros sois la sal. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y por qué para mí ha sido, verdad, motivo de mucha reflexión? Porque a través de esa afirmación de Jesús, porque si usted se fija, es una afirmación de Jesús. No es un dicho, verdad, que está condicionado a la ocurrencia de algo. Ese algo ya ocurrió. Ese algo ocurrió cuando se quebrantó la vida de ese discípulo o de esa discípula. Ese algo ya sucedió, lo sobrenatural ya ocurrió en esa vida. Sin embargo, a pesar de eso, llama la atención, ¿verdad?, la afirmación categórica de Jesús. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. ¿Se imaginan, verdad? Yo siempre lo he dicho, cómo tiene que haber calado en estos hombres y mujeres que estaban escuchando y que eran seguidores de Jesús, ¿verdad?, esta enseñanza. Ellos no tenían la bendición de conocer el ministerio de Gedeones. No creo que en esa época, ¿verdad?, los hermanos de Gedeones hayan entregado en Palestina un Nuevo Testamento. La Biblia se estaba escribiendo. Muchos de ellos, ¿verdad?, no tenían mucho conocimiento ni siquiera del Antiguo Testamento. Eran personas comunes y corrientes, lo dice incluso el texto bíblico más adelante. Eran personas que habían desempeñado oficios, incluso, ¿verdad?, pescadores que uno pudiese pensar que tenían una instrucción muy precaria. Incluso algunos de ellos a lo mejor ni tenían instrucción, no lo sabemos. Pero Jesús veía en ellos algo que ni ellos mismos podían entender. Ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Y pensando, queridos, ¿verdad? Porque de alguna forma, ¿cuál es la tentación? La tentación es pensar que Jesús era no sé si estará bien lo que voy a decir, pero un personal training, ¿no? Estos motivadores hoy día, ¿cómo le llaman? Coach, ¿ah? Un coach. Jesús era un buen coach, ¿no? Además la palabra es tan elegante
que lea un poco la conferencia, ¿no es cierto? Coach. Y muchos han definido a Jesús como un buen coach, ¿no? ¿Qué estaría viendo Jesús en ellos? ¿Quería animarles? Ustedes pueden, ¿verdad? Ustedes han visto esas películas norteamericanas, ¿no? Cuando los chicos juegan béisbol, básquetbol, ¿verdad? Y es típica historia. Llega un profesor, ¿verdad? Que nadie lo quiere, a un lugar, ¿verdad? Que los ratones andan por ahí, ¿verdad? Pero él transforma, ¿verdad? Y los chicos resultan ser campeones mundiales, ¿verdad? Después de no haber jugado nada, ¿verdad? Y ustedes pueden, y ustedes, coach. Y nosotros nos emocionamos, se nos ponen los pelos de punta, ¿verdad? Mira, ¿ya? Qué buena la película. Jesús no es eso. Jesús no es un buen coach. ¿Cómo va a ser un buen coach cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicción? Eso no es ser buen coach. Un buen coach no dice eso. Vas a tener problemas, vas a sufrir, no siempre va a resultar lo que tú quieras. Te van a defraudar, te van a traicionar, pero confía. Yo he vencido al mundo. Eso no lo dice un coach. Entonces, si eso no lo dice un coach, ¿qué quiso decir Jesús cuando les dice, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo? ¿Qué estaba viendo Jesús en ellos? Y aquí aparece, ¿verdad?, un elemento, querido, que el apóstol Pablo lo descubre y lo desarrolla en un texto que vamos a leer en 1 Corintios, que no nos es muy grato leer, pero que refleja la verdad de lo que Jesús veía en sus discípulos. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 26 al 31. Primera de Corintios 1, del 26 al 31. Y quiero que me acompañes, porque el apóstol Pablo de alguna forma retoma, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Hermanos, lo estoy leyendo en la versión NBI. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Este es un texto difícil. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Primero es que ha habido una elección, ha habido, ¿verdad?, un llamado. Fíjense cómo lo dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La NBI dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. Es decir, la mirada de Pablo, ¿verdad?, para entender este proceso, es primero reconocer que quien nos llamó y quien nos escogió fue el mismo Dios creador. Ahora, esta idea Pablo la desarrolla también en Efesios. Los que estamos estudiando en Efesios, ¿verdad?, los días martes en la academia, les invito, ¿verdad?, a las 20 horas. Estamos en el primer capítulo, versículos 4, 5 y 6, donde aparece, ¿verdad?, esta misma convicción del apóstol Pablo. Incluso él señala que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y aquí ya empezamos a acercarnos, ¿verdad?, acercarnos
a lo que Jesús veía en sus discípulos. Él, de hecho, les dijo, ¿no? Si usted revisa el Evangelio de Juan, me parece que es el capítulo 15, ¿verdad? Donde Jesús le dice a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto. Por consiguiente, ¿verdad? Jesús sabía que aquellos que estaban en ese momento escuchándole, aquellos que habían respondido al llamado, ¿verdad? Eran hombres que habían sido conocidos, amados, elegidos y escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Incluso, ¿verdad? En su oración en el capítulo 17 de Juan, cuando él está en Getsemaní, él le da gracias a su Padre cuando le dice, tuyos eran y me los diste. Está hablando de sus discípulos. Tuyos eran y me los diste. Por consiguiente, queridos, nosotros empezamos a descubrir, ¿verdad? Que hay un proceso de elección, hay un proceso, ¿verdad? De escoger. Fíjense Efesios capítulo 1, por favor. Versículo 4, 5 y 6, Efesios 1, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero lo segundo, ¿verdad? Decirles que Dios escogió lo insensato, que Dios escogió lo menospreciado, que Dios escogió lo vil, que Dios escogió lo débil, que Dios escogió, ¿verdad?, lo más bajo. Aquí ya se complica. Aquí necesitamos ayuda, porque de todas estas clasificaciones, ¿a cuál pertenecemos nosotros? ¿Somos los más viles? ¿Somos los más despreciados? ¿Somos los más débiles? ¿Somos los más necios? Y la verdad, queridos, es que este aspecto, ¿verdad?, tal vez sea el más difícil para vivir la experiencia del poder de Dios en nuestra vida. Porque lo que Pablo está diciendo, ¿verdad?, es que la obra es de Dios. Lo que Pablo está diciendo, ¿verdad?, que Dios nos escogió, pero nos escogió con un propósito. Fíjense lo que dice este trozo de 1 Corintios 26. Dice, para anular lo que es, o lo dice la Reina Valera, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, versículo 28, y lo que no es, para deshacer lo que es. Por consiguiente, cuando Jesús, ¿verdad?, expresa esa afirmación, expresa, ¿verdad?, esa frase, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Jesús entendía que esos hombres y esa mujer habían sido dados para Él, para su ministerio, por el propio Dios, quien los había elegido, quien los había escogido, quien los había amado. Y Él podía ver la obra de Dios en la vida de esos hombres, de ese grupo de hombres que Dios había escogido. Y fíjense que hilando, ¿verdad?, esa frase de Jesús con esta expresión, ¿verdad?, de Pablo en 1 Corintios, precisamente Pablo dice, pero gracias a Él, es decir, a Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. En otras palabras, ¿verdad?, la afirmación categórica de Dios para influir, para denunciar o para anunciar una vez más la propia palabra de Dios confirma y reafirma que es imposible influenciar si nosotros no entendemos que es Dios quien nos ha escogido, que es Dios quien nos ha llamado y que la obra la hace Él a través de nosotros y solo Él, porque dice Pablo, para que nadie se jacte en su presencia. Por consiguiente, ¿verdad?, nosotros empezamos a depurar este concepto, ¿verdad?, de influencia. Ya no tiene que ver con mis títulos académicos. Es decir, no porque tenga magíster o MBA, ¿verdad?, o tenga
acceso a tal o cual profesión, estoy en mejores condiciones. O porque tenga, ¿verdad?, un patrimonio de más ceros hacia la derecha, ¿verdad?, y más bienes y acceso incluso a la autoridad política. No se trata de eso. O porque de alguna forma yo tenga acceso a la autoridad religiosa. La verdad espiritual, teológica y sobrenatural es que Dios nos eligió cuando no éramos nada, absolutamente nada. Y nos eligió para deshacer lo que es. En Efesios Pablo dice que nos escogió para su gloria. Es decir, lo que veía Jesús en esos hombres era la obra de Dios en la vida de sus discípulos. Por eso él decía y afirmaba categóricamente: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Si tú no permites que Dios obre y trabaje en tu vida, si tú de alguna forma te resistes, ¿verdad?, a este quebranto de entender que delante de Él no somos nada, ojo, porque este es un planteamiento que incluso dentro de la propia iglesia cristiana, evangélica, es resistido. Por ahí estaba leyendo la semana, ¿verdad?, un libro, decía, bueno, muchos predican de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, pero no lo explican bien. Entonces, aquí empiezan estas consideraciones, porque de alguna forma, bueno, ¿sirve que haya estudiado algo? ¿Sirve o no sirve? ¿Sirve, verdad, que tenga una educación? ¿Sirve que tenga, bueno, porque si los hermanos gedeones necesitan ofrenda, ¿cómo no va a servir si yo tengo, verdad, la posibilidad de ofrendar una buena ofrenda? O sea, no estamos diciendo eso. Aquí no hay un conflicto. Aquí lo que hay absolutamente, ¿verdad?, es un quebranto de entender que solo somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Porque en la condición en la cual hemos sido llamados, que no es desconocida para Dios, entendiendo que Él nos escogió, es con un sentido y un propósito. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Pero el verso continúa, para. Y ese para, de alguna forma, conecta la obra de Dios en nosotros, entendiendo que todo lo que somos, entendiendo todo lo que tenemos, ¿verdad?, nos ha sido dado por Él, solo por su gracia. Porque nos escogió cuando no había esperanza en nosotros. Lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no es, para deshacer lo que es. Y dice Pablo, ¿verdad?, en Corintios, esta expresión, ¿verdad?, que muchas veces nos cuesta, ¿no?, para que nadie en su presencia pueda jactarse. Por consiguiente, queridos, la obra a la cual Dios nos llama como iglesia de poder influenciar está estrechamente vinculada a esta realidad de la obra de Dios en nuestra vida. Todos los ejemplos que aparecen en la propia palabra de Dios, ustedes se acuerdan de Daniel, por ejemplo, un hombre que influyó fuertemente en 4 gobiernos distintos, de 4 reyes, enemigos entre sí, porque se invadían, ¿verdad?, y se mataban, pero este hombre pudo, ¿verdad?, ser asesor del más alto nivel en estos 4 gobiernos distintos. Ustedes tienen el caso de José, y estoy hablando de la influencia política, ¿verdad?, porque de alguna forma este concepto de influencia lo podemos entender más en ese ambiente, ¿no? José exactamente igual. Pero en cada uno, ¿verdad?, de estas experiencias, nosotros podemos entender la obra poderosa y sobrenatural de Dios en la vida de aquellos que Él llamaba para servir, para ser sal y luz en ese contexto, en ese lugar, de acuerdo a cómo Él quería hacerlo. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy, queridos. Este concepto de Dios, ¿verdad?, aún está presente en nosotros. Y somos llamados a ser sal y luz, a influenciar a nuestros amigos,
a influenciar, ¿verdad?, a nuestros vecinos, a influenciar a nuestros hermanos aquí en la iglesia, queridos. Porque también estamos llamados a vivir el evangelio y el cristianismo aquí en la iglesia, donde muchas veces tenemos conductas, tenemos actitudes, ¿verdad?, que no distan ni son muy diferentes de las que apreciamos o vemos en otros lugares donde no existe o no está la iglesia. Porque esto tiene que ver, ¿verdad?, no con la institución ni con la agrupación que nosotros podamos hacer. Tiene que ver con la obra de Dios a través de los suyos, a través de sus discípulos, ¿verdad? Este concepto de sal está vinculado a la corrupción. El concepto de luz está vinculado a las tinieblas. Si la sal no sala, es insípida, no sirve. Si la luz no ilumina, no alumbra, no sirve. Por consiguiente, ¿verdad?, son espacios donde hay pecado, donde hay corrupción, donde hay pudrición. Son contextos donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, donde hay desesperanza. Esa es la influencia. Y esa influencia está vinculada a entender que no soy nada, sino que soy mayordomo de lo que Dios comenzó a hacer algún día en mí y que va a perfeccionar en el tiempo, ¿verdad? Y me ha llamado y está conmigo y me ha dado el poder, porque Pablo inmediatamente, después de analizar esta realidad, ¿verdad?, ahí en el capítulo 1 de 1 Corintios, el segundo elemento que analiza en el capítulo 2 es precisamente la realidad del Espíritu Santo que hemos recibido de Dios. Pero todo pasa, queridos, por disponer nuestra vida. Todo pasa por abrir nuestro corazón y vivir la experiencia de la comunión. Esta influencia, ¿verdad?, es una influencia que tiene que ver con el metro cuadrado, con la realidad de cada uno en particular donde nosotros vivimos, que es la más compleja y la más difícil. Es muy difícil hablar del Señor en la familia, porque ahí nos conocen, ¿verdad? Los que somos padres sabemos el desafío de hablar del Evangelio a nuestros hijos. En el trabajo, ¿verdad?, también es complejo hablar del Evangelio. Y nuestra opción precisamente es guardar silencio. Y muchas veces no pronunciar palabra, incluso consensuar lugares, compromisos, personas, porque esta experiencia de transformación y de comunión con Dios no la vivimos. Por consiguiente, la influencia que nosotros podamos ejercer ahí es absolutamente insípida. No sirve, no alumbra, no denuncia. Está en la mediocridad, en la tibieza, en la incredulidad. Yo diría incluso en la rebelión, porque no obedece. Ustedes son. Hoy es exactamente lo mismo, queridos. Por eso que reiteradamente, ¿verdad?, tenemos que animarnos a entender que donde estamos, cómo estamos, dónde vivimos y con quién vivimos, lo que hacemos y para qué lo hacemos, todo es para la gloria y la honra de Dios. Si tú te formaste, ¿verdad?, en una carrera, si tú te formaste en una institución, si tú lograste lo que has tenido, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. No ha sido porque tú eres bacán. Bacán significa competente en griego. No es porque tú seas lo máximo, no es porque tú hayas tenido un coeficiente, ¿verdad? Porque Dios lo ha permitido para un propósito, porque además en esa convicción y en esa realidad te llamó. Y mira cómo lo dice Pablo, no llamó a los mejores. Y esto nos incomoda, porque tan penca no soy. Tengo, ¿verdad?, algunas cosas, algunas debilidades, sí, pero tan penca no soy. Vamos a tener que pedir al Señor que nos dé un medidor espiritual, digamos, ¿no? ¿Quién es más penca, quién es menos penca? Porque ese es un tema que nos preocupa. Y nos preocupa, ¿verdad?, porque de alguna forma agrede nuestra sensibilidad. Y por eso cuando escuchamos a un Pablo que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien quiere tener misericordia, hagamos una exégesis.
O cuando Pablo dice, ¿quién te crees que eres? ¿Acaso el barro le dice al alfarero, verdad, para que lo haga y que lo construya? Hay una elección, hay un propósito, hay un poder de Dios, hay una realidad transformadora de tu vida para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Tu influencia, ¿verdad?, no está vinculada a lo que tú creas es mejor, porque ni siquiera nuestras buenas intenciones a veces sirven. Es la comunión íntima en la rodilla, en el quebranto, en ese diálogo con el Espíritu Santo que te dice sí, no, cuándo, con quién, cómo, incluso a soportar, incluso a callar, porque la obra es de Él. Eso es lo que veía Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Usted sabe lo que pasó con los discípulos cuando vino el Espíritu Santo? Esto lo hemos visto cuántas veces, lo hemos leído cuántas veces. Ese hombre Pedro, pusilánime, dubitativo, que sí, que no, que de repente, que quiere salvar al maestro, que no sufra, que se hunde en el agua, ¿verdad? Que lo hemos babuleado tantas veces. Ese hombre que se arranca y niega a Jesús, predica, ¿verdad?, ese día y se convierte en 3.000 personas y oraban para que Dios les diera más poder, más denuedo, más pasión. ¿Eso quién lo hace? ¿Lo hace Pedro? ¿Leyó la Biblia, Pedro? Mira, no. Es la obra poderosa de Dios en tu vida. La obra poderosa de Dios. Ustedes tienen el caso de Moisés. Moisés durante 40 años, ¿verdad?, vivió en la corte del faraón. Un hombre con la mejor educación, con el mejor acceso, con la mayor influencia, seguramente con doctorados y con MBA y todas estas cosas que nos proveen seguridad, ¿verdad? Y que de alguna forma muchas veces nos esconden el poder de Dios. Y él mata a un egipcio por defender a un compañero, un coterráneo, ¿verdad? Y se asusta y arranca porque lo descubrieron. Si usted lee el capítulo 7 de Hechos, abra su Biblia, por favor, para ir terminando. Fíjense lo que había en el corazón de ese Moisés. En el capítulo 7, versículo 25. Vamos a leer Hechos 7 del 23 al 25. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Está hablando de Moisés. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, mira lo que dice el versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Lo que está diciendo el escritor, ¿verdad?, es que Moisés creía que tenía la influencia. Moisés creía que por ser, ¿verdad?, un hombre preferido, ¿verdad?, hijo putativo, ¿verdad?, de la hija del faraón, con la educación y la influencia, el acceso a la autoridad política. ¡Wow! Autoridad política. Él tenía los méritos y las influencias para librar a su pueblo. Pero no fue así. No fue así. Y él creía, por eso ese verso dice eso. El hombre arranca y se esconde durante 40 años. Y de un momento a otro su vida cambia. Después de usar, ¿verdad?, Carolina Herrera, después de, no sé, de tener el Lamborghini, ¿verdad?, y tener esa tarjeta de crédito Platinum no sé cuánto, ¿no? Tener Servip, American Express y todas esas cosas. El tipo se pierde, se esconde en el desierto, en la sequedad, en la soledad, en la hediondez de tener que vivir y convivir con las ovejas. Pasado excremento, pasado sudor, quemado por el sol del día. Hediondo, ¿verdad?, porque no tenía duchas, nada. 40 años en la absoluta anonimato. Y cuando Dios se le revela a los 80 años, este hombre que creía tener la influencia, que creía tener la posición, que creía tener el conocimiento, que creía tener los recursos, ese mismo hombre le dice a Dios: yo no soy nadie para ir. ¿Cómo se te ocurre que voy a ir yo? Ni siquiera sé cómo te llamas.
Y Dios le dice, estás preparado. Ahora lo vamos a hacer como yo quiero que se haga. Yo comparto tu ira, comparto tu preocupación. Yo también me indigno con lo que están haciendo con mi pueblo. Pero no lo vamos a hacer como tú querías. Lo vamos a hacer como yo quiero. Como Él quiere. Y eso es lo que no hemos querido entender. Tomamos iniciativas, creemos que son loables. Muchas de ellas no son tan loables porque a veces las motivaciones, ¿verdad?, nuestras no son las correctas, ni nuestras prioridades. Pero eso no sirve. Porque la realidad del Hijo de Dios o de la hija de Dios, la realidad del discípulo, de la discípula, es que convive con la presencia del Espíritu Santo y todo lo que dice y todo lo que hace es conforme a lo que su Dios le dice que debe hacer. Y cuándo lo debe hacer y cómo lo debe hacer. Esta configuración de tener hambre y sed de justicia es una prueba absolutamente indubitable de lo que estoy diciendo. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, no es vuestra justicia, porque si la justicia de ustedes es igual a la de los fariseos, no vale. Es la justicia de Dios. Y para poder desenvolver y desarrollar la justicia de Dios, tengo que permitir ser guiado por el Espíritu Santo. Y si soy guiado por el Espíritu Santo, inmediatamente voy a saber lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Así quería que estuvieses Moisés. Efectivamente, tú no puedes, tú no vales nada. Fíjense que en esa imagen Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Es la vara, soy pastor, con esta vara yo me gano la vida, cuido rebaños, cuido ovejas. Esta vara me acompaña todos los días, es lo que sé hacer. Esta vara, ¿verdad?, me identifica, porque durante 40 años que estoy al lado, ¿verdad?, de todas estas ovejas, estos cabritos, ok, le dice Dios, tira la vara al suelo. Y Moisés tira la vara al suelo. Y la vara se convierte en culebra. Y Dios le dice, tómala, tómala, y la toma por la cola. Y la culebra se vuelve vara. Dios le estaba demostrando a Moisés quién era él y de lo que él era capaz. Fíjense que estaba teniendo misericordia, ¿verdad?, con la limitancia o el límite o la fragilidad de Moisés. Sin embargo, cuando tú lees el capítulo 4 o 5, no recuerdo, en Éxodo, cuando finalmente Moisés dice, ok, voy, dice el texto que Moisés tomó a sus 2 hijos, los subió en la mula, partió hacia Egipto y dice después de un punto seguido, y tomó la vara de Dios. Ya no era su vara, era la vara de Dios. ¿Tú quieres influir en la vida de otros? ¿Tú quieres ser pertinente en la vida de otros? ¿Tú quieres alcanzar con el Evangelio la vida de otros? ¿Te importa, te interesa? Porque si te importa y te interesa, yo hoy día te invito a tirar tu vara al suelo, a despojarte, a quebrantar tu vida delante del Señor. No es tu profesión, no son tus galones, no es tu patrimonio, no es tu educación. Hay algunos que osada y audazmente se atreven a decir que hoy día el hecho de que el Evangelio haya llegado a las clases sociales altas o a los profesionales, eso dignifica el Evangelio. Eso es una aberración, eso es mentira. El Evangelio no necesita ser dignificado por nada ni por nadie. El Evangelio es Jesucristo y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente. Absolutamente suficiente. Ni tú ni yo podemos agregar nada, absolutamente nada a la obra de Dios en Jesucristo. Nada. Por eso que Dios dice, para que nadie se jacte en mi presencia, para que nadie se gloríe, lo dice una y otra vez. Ahora sí, Moisés,
Vas a ver que soy yo en ti y vas a hacer lo que yo te diga, porque es como yo lo quiero hacer, cuándo lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Sal y luz a la manera de Dios. No somos nada, Señor. Todo es para tu gloria y tu honra. Pongamos un momento de oración.